la primera plaga con la que fue atacada la nación de Egipto fue la sangre. El mensaje de Dios era claro para Faraón a través de la sangre. Lo que Dios le estaba diciendo, queriendo decir a Faraón era, estoy comprando, estoy redimiendo con la sangre a mi pueblo. Ustedes recordarán que la Biblia dice que en los estanques, en los ríos, en los lagos, en las lagunas de Egipto, toda el agua, tanto el agua del río Nilo, se convirtió en sangre, menos donde el pueblo de Israel habitaba. Es decir, el mensaje de Dios era para Faraón, estoy comprando o estoy recomprando nuevamente la libertad de mi pueblo. ¿Sí? Entonces podemos ver ese concepto en toda la Biblia. Por eso quiero rápidamente ir rápidamente al primer punto, remitirme al primer punto, y es hablar de la eternidad de Jesús. La Biblia menciona que cuando Dios crea al hombre, utiliza un pluralismo que es hagamos al hombre, hagamos. Ustedes van a ver que en el capítulo 1 de Génesis, siempre Dios pluraliza, hagamos, hagamos, hagamos. Dios no estaba solo. Nosotros consideramos que estaba con el Espíritu y estaba con el Hijo. Dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y comienza él a dar la palabra, el verbo, Cristo, comienza a crear las cosas. El Espíritu, Dios hablaba, el Espíritu, de alguna manera, podemos decir que él embrionaba lo que más adelante iba a ser creado, y cuando se daba la palabra, las cosas aparecían. Y es por eso que cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vale la aclaración decir que cuando Dios crea al hombre, es algo completamente diferente a como Dios venía actuando hasta ese momento. Dice la Biblia que Dios hablaba, las cosas eran creadas por el Hijo, pero en el momento en que se crea al hombre, Dios dice, hagamos. Y dice la Biblia claramente que Dios, del polvo de la tierra, crea al hombre, ¿sí? O sea, podemos decir que el hombre se convierte en ese momento en la máxima corona de la creación de Dios. Nosotros somos la hechura de un Dios vivo. Bien, pero en ese entonces, y antes de que el hombre haya sido creado, ya el Hijo estaba con el Padre. Se habla de la eternidad de Cristo. Y dice la Biblia que Juan ve en el libro de Apocalipsis una tierra nueva, un cielo nuevo, y Cristo está reinando sobre esa tierra nueva. O sea, estamos hablando de que Él estará por la eternidad y más allá de la eternidad. Estamos hablando de la preexistencia de Jesús, ¿sí? Y es lo que precisamente el escritor de este evangelio le intenta aclarar a la nación de Israel. Jesús no estaba solamente, no hace la aparición en la historia pública a través del nacimiento de María. Ya Jesús estaba antes, ¿sí? Es lo que él quería manifestarle o hacerle la aclaración a sus oyentes, ¿sí? Y por otra parte, estuvo en la creación, estuvo con Dios, pero también gobernaba todo lo que existía. Dice la Biblia que para él fueron creadas, o para él fueron creados los cielos, la tierra, las potestades. Por él y para él fue todo creado. Por eso estamos hablando de que él ya gobernaba sobre todo lo que Dios había creado. La Biblia es clara al decir que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Es claro decir que el mundo, de alguna manera, a través del pecado, a través de la caída de Adán en el huerto del Edén, el hombre queda relegado a un estado de esclavitud por el mismo pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? La Biblia menciona algo muy importante, y es que Cristo en la cruz nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia, vuelve nuevamente a enamistarse el hombre con Dios. No es que Dios haya sido enemigo del hombre, no, el hombre se enamista o se le da la espalda
tipológicamente a Dios. El pecado nos aleja de Dios y se necesitaba un puente, se necesitaba un mediador para que el hombre nuevamente se acercara a Dios. Ahora, que bíblicamente la parte correcta es que Dios se acerca nuevamente al hombre. Jesús lo dice, hablando de este concepto, le dice a los discípulos, ustedes no me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes. La religión trata de que el hombre se acerque a Dios. El evangelio muestra a un Dios nuevamente acercándose al hombre. Hasta aquí hemos hablado de que Jesús estaba con Dios. Por otra parte, de que estaba en la creación y que gobierna sobre todo lo que existe. La Biblia dice en el verso número 3 del capítulo 1, dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y sin nada de lo que ha sido, fue hecho. Para él y por él fueron hechas todas las cosas. Debemos entender aquí lo siguiente. Dios tiene todo bajo control. La creación, a pesar de que en este momento nosotros veamos que pareciera que Dios se fue de vacaciones, cuando reina el caos, impera el pecado, la injusticia, etcétera, etcétera, Dios sigue sentado sobre su trono. Dios sigue sentado sobre su trono y sigue gobernando la creación. Hablaba hace un momento que Jesús, de alguna manera, lo dice el escritor, que Jesús es la luz del mundo. Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, no lo hicieron, no prevalecieron, no dominaron, sino que la luz alumbra sobre las tinieblas. Ustedes deben de entender que cuando Cristo comienza el ministerio terrenal, una de las últimas implicaciones que le delega a la iglesia fue precisamente esa. Le dijo a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nosotros, la iglesia, en este momento estamos desempeñando el papel que Cristo nos dejó o que Él realizó, ser diferencia. Nosotros, la iglesia, siempre lo he dicho, somos la rectora del bien en la tierra. Nosotros no podemos esperar buenos modales, buenos criterios, buena conducta de personas que no conocen del Señor. Nosotros como iglesia debemos ser ejemplo, ser testimonio, ya que nosotros en este momento seguimos llevando el mensaje, un mensaje que no solamente, digámoslo de alguna manera, sea bonito, sino que es un mensaje que transforma y que cambia. Entonces, nosotros, la iglesia, somos en este momento la luz que el Señor Jesucristo delegó sobre la tierra y debemos serlo. Ahora bien, es necesario entender de que Jesús sigue gobernando, sigue siendo rey. Es un título que Él se guardó para sí. Dios, Señor, Rey, Juez. Son títulos que son únicamente exclusivos de Jesús, ¿cierto? Ustedes recordarán que más adelante el evangelio, el escritor Juan en Apocalipsis habla de que él tuvo una visión de Jesús y lo vio sentado sobre un trono. Y dice que él, Jesús, se sienta en ese trono y comienza a juzgar a vivos y a muertos, ¿cierto? Entonces, habla este texto precisamente de Jesús como gobernante de todo lo que existe. Como les decía hace un momento, pareciera que esto no se cumple en este momento. Sí, se está cumpliendo. Todo lo que estamos viviendo en este momento, recuérdenlo muy bien que ya había sido escrito por Jesús en Mateo, capítulo 28, donde él habla de que vendrían enfermedades, vendrían pestes, vendrían cantidades de cosas, pero tal vez nosotros lo veíamos como algo que vendría a priori o vendría más adelante, pero se dan cuenta que ya en ese momento lo estamos viviendo. Y uno de los sentimientos que más, o una de las situaciones que más se han presentado es el temor o el miedo en los seres humanos. El hecho de salir a la calle representa riesgo, el hecho de abrir una ventana, abrir una puerta en la casa representa riesgo y la gente se ha llenado de miedo. Pero recuerde que ya Jesús decía, todo esto
se ha de cumplir. Todo esto se ha de presentar. Pero cuando suceda, cuando pase, dice el Señor Jesús, levantado la cabeza, erguíos, porque está pronta nuestra redención. Bien, el segundo punto me lleva a hablar acerca de que en este evangelio se habla de uno de los privilegios más grandes dados por Dios a la raza humana. Y el privilegio más grande es ser hijo de Dios.